las vistas, comparando estadísticas para llegar a unas In- conclusiones, ¿no? De cómo está en Interesante. realidad la sociedad peruana. También videos en los que, reportajes en los que se ve que los peruanos no están nada informados de quién van a votar en estas elecciones y elecciones Qué pasadas bacán, también. qué bacán, qué Y, buen trabajo. Ya, sigue contando. o sea, y pienso, ¿no? Que, o sea, un tema aparte de que en las elecciones hay muchos candidatos y que por eso, o sea, la gente, o sea, le preguntan, ¿no? Cuál es por qué vas a votar? No, no sé, dicen. ¿Reconoces el símbolo de quién vas a votar? No, no saben por quién van a votar, no saben ni siquiera el símbolo porque son muchos. Y yo una vez vi ¿cómo se llama esto? Un documental acerca de la reforma agraria de Velasco Sí. y un personaje dijo que eh, si no hubiera pasado eso de la reforma, del golpe de Estado, habríamos tenido una suerte de bipartidismo. Y bueno, más o menos sé a lo que se refiere, ¿no? A ver, ¿por Que qué? Explícanos, si sería bueno eso que nos expliques. A ver, de está tener, bueno el tema. A ver, de tener dos ¿por qué, pensamientos por qué la polarizados. reforma agraria ha dispersado? A ver, explícanos eso con un poco más de detenimiento, que me parece un tema muy interesantísimo, Rodrigo. A ver, explícanos un poquito. Porque todo golpe de Estado o dictadura o sea, en el manual, ¿no? Así dice que tiene que controlar a su competencia, controlar también las redes de comunicación para poder hacer ¿Ya? realidad su plan de gobierno. Y es por ¿Ya? eso que los partidos se han dividido, algunos han sido exiliados, algunos han ido por su propia cuenta, pero los partidos se han roto. O sea, para ti, para el análisis que estás haciendo, la gran causa de la ruptura partidaria es entonces este, eh, la dictadura, ¿no es cierto? ¿Sí? No, la falta de bipartidismo, pero eso no es que no creo que sea la gran causa, sino es una de las causas junto a la educación, porque Ah, perfecto. habría que estar en ese panorama de tener bipartidismo para saber si la ciudadanía peruana en realidad estudiaría más sus partidos, si es que estaríamos en un bipartidismo, pero como no estamos en esa situación, no sabemos si eso funcionaría, pero Ya, hay una esperanza. ya, bien. Entonces, ¿y eso qué tiene que ver con todo lo que ha pasado, por favor? De los problemas políticos. Ya, sí. Exactamente, es que nadie sabe por quién ha votado. Ya, Todos han entonces, votado por ir en contra de un partido y yendo y apoyando a los partidos más pequeños, como si fuera una especie de despecho. Han votado ya, por el FREPAP o por otras cosas, pero sin ponerse en realidad a estudiar en un futuro, un planeamiento para el país, sino por despecho, porque han sentido que los partidos grandes les ha fallado y ya no ya, querían volver a ver a esos partidos en la cabeza del Congreso, si es que han votado por despecho y no en conciencia. claro, Y eso ha entonces, generado todo este problema, porque piensan que el Congreso no los representa, que en realidad no los ya, representa porque han votado de despecho, como le digo. claro, entonces lo que existe en realidad es una crisis y un desencanto de todas las instituciones, ¿no? Y sobre todo de las instituciones políticas partidarias, ¿no? Entonces, sí, tienes toda la razón. Hay una especie de desencanto y es un desencanto que solo se ha quedado en un desencanto, ¿no es cierto? No ha producido una alternativa realmente madura, más seria, ¿no es cierto? Sí, Nada, profe. eh, Y yo pienso que en estas elecciones va a ser lo mismo. Va a ser lo ya, mismo. Va a ganar, yo pienso que va a ganar Forsyth y luego va a haber otro problema. El Congreso no les va a representar otra vez y va a ser lo mismo, profe. Porque no hay una yo, conciencia social primero en las primarias no se enseña nada de esto de realidad nacional, no se enseña nada de eso.
Personal social Ya, que te enseñan señalizaciones, porque yo hablo porque yo las he llevado, ¿no? Es mi generación. Yo he llevado sus ya. clases, que no enseñan nada de eso, solo enseñan señalizaciones, cómo comportarse. Personal social, eh, lo que tiene que hacer cualquier ser humano, ¿no? Co- Comportarse, tal. cortesía, saludar, ¿no? Ajá, Ya. sí. Entonces, y se han Historia, olvidado, historia de otros países, claro, nada de Perú. porque, porque Perú, es culturas. personal social y ciudadanía, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, el currículo, es personal social y ciudadanía, ¿no? Sí, Incluso incide en uno de sus estándares. Los estándares en educación son los que rigen, es el centro y el núcleo prácticamente de la educación. Dice, participa ciudadanamente, responsablemente, deliberando con el otro. Es muy lindo el currículo, ¿no? El problema son de los profesores y la mentalidad que tenemos nosotros de escapar a los temas de ciudadanía y compromiso, ¿no? Entonces, no es tanto el problema de la educación formal o las directrices que nos dan, sino es de los profesores que no quieren saber sobre ciudadanía, porque participar en ciudadanía sí o sí te compromete y te expone a una situación en la cual tú tienes que confrontarte con algo, con con un orden de cosas, y esto concretamente implica que tienes que arriesgar tu trabajo, tienes que arriesgar am, lo mal hablado que van a hacer contigo, los mal hablados que van a hacer contigo. Esto implica que tú te expones a gente sin escrúpulos, y como el poder constituido realmente existente está hecho generalmente por bribones y gente de mal vivir, ¿no es cierto? Con excepciones, porque no todos son así. Hay gente muy, muy honorable también en política, pero son los menos. Entonces te expones a miserables, te expones a que tu jefe te cuestione, a meterte en líos, a, a salir del bajo perfil que tienes, ¿no es cierto? Porque la gente juega al bajo perfil, ¿no? La gente le conviene mucho el perfil bajo, le conviene mucho. Y porque ahí puede medrar, porque ahí puede hacer lo que le da la gana, porque ahí no se expone a las miradas, el bajo perfil, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, APP no es un partido, ¿no? Entonces acá me dice Mayen. Entonces yo creo que es más bien una banda de delincuentes, es una especie de empresa que usa la política para sus fines, ¿no? Entonces, yo creo que no es que el Estado no quiere enseñar política, o sino es que las personas huyen de eso que es política, ¿no? Y nadie ve pues lo que avanzas en aula. Generalmente la UGEL y la DREG, tan corruptas y tan ineficientes, también son cómplices de eso, ¿no? Porque si harías eso, tendrías un pensamiento crítico sobre la educación y lo desastroso que está, ¿no es cierto? Anita, dime. Profe, yo analizo una cosa, ¿no? Digamos yo, bueno, no yo ya, digamos, una cantidad de personas de un departamento, ya, o una buena cantidad de personas que considerablemente llevaría los votos, ya. Votaría por por un partido que, o sea, tal vez no sea, no, sí sea conocido, pero no sea tan relevante como lo que ha sido el APRA, como lo que es Fuerza Popular, o es Alianza para el Progreso, o es ¿cómo se llama el de la pala? Acción Popular, ¿no es cierto? Ya. Ujú. Pero, y digamos, y si tienen buenos, tienen buenos representantes, o tal vez no lo tengan, a la ciudadanía le falta un poco de formación al respecto de eso, pero siempre hay hay unas cúpulas encima de lo que son esto de entrar al Congreso, porque tal vez sean buenos gobernantes, pero con el tiempo o lo pasan corrompiendo o simplemente terminan arruinando los planes a los cuales
o sea, tienen en cuenta para poder mejorar el país. Y esa es una cosa certera. Por ejemplo, ¿cómo se llama? A mis compañeros me gustaría compartirles un capítulo de Los Simpson que se llama La presidenta usa perlas, ¿ya? En ahí van a ver un ejemplo bastante claro de cómo, o sea, un buen líder, en este caso es un buen líder, tiene buenas ideas y buena voluntad para poder ayudar a un grupo de personas. En este caso, es una niña tratando de ayudar a sus compañeros, a sus compañeros que son, ¿no? De su colegio, ¿no? Entonces, también para que analicen un poquito de cómo, en algunos casos, cómo hay cúpulas o cómo hay mafias dentro de la misma, del mismo estado, que a veces no dejan o dejan solo al líder, lo dejan solo gobernar, no comparten sus ideas o simplemente lo corrompen. Entonces, es una idea también que hay que como que analizarlo para poder tener una idea crítica sobre lo que acontece, no solo aquí en el Perú, sino también alrededor del mundo, ¿no? Entonces, o en algunos gobiernos que también intentan cambiar, hacen todos estos tipos de protestas eh, sobre la situación de la política del Estado que no deja desarrollar, ¿no? Entonces, eso también quería compartir, profe. Pero bueno, les voy a compartir por el WhatsApp, chicos. Perfecto, te agradecemos mucho. Sí, has dado en el clavo, Ana Rocío, porque justamente yo también soy de la idea y sostengo, si a mí me preguntaran, cuando me preguntan en debates o cuando intervengo en entrevistas en la televisión o cuando escribo artículos, ¿no? A mí me preguntan siempre, para resumir, historiador Martín Romero, a ver, si usted escogiera un factor que determina toda esta crisis sanitaria, económica, moral, estructural, toda esta endémica, eh, ¿dónde usted concentraría? Si usted diría una, y yo estoy de acuerdo contigo totalmente, Ana Rocío, sería entonces la participación ciudadana de baja calidad, um, uh, no extensiva y no permanente, ¿no? Y participación ciudadana implica primero tener condiciones de pensamiento abstracto para conocer y saber de política, ¿no? Participación ciudadana es sustancialmente el conocimiento de la política, el conocimiento de y la política como es la síntesis de la sociedad, la síntesis del espíritu humano, ¿no? En la cual está también el arte, ¿no? Implica entonces la síntesis de toda una visión de mundo y de sociedad, ¿no? La, la política implica el resumen del resumen de la sociedad, implica el manejo de estructuras mentales complejas, ¿no es cierto? Para entender política, y aquí yo estaba pensando en Imelda Vega Centeno. Imelda Vega Centeno es una socióloga cusqueña, una de las dos más grandes eh, politólogas, digamos, del Perú, que ha desarrollado una idea fundamental. Gracias por los Simpsons. La idea de Imelda Vega Centeno es la siguiente. Ella dice que la población peruana se acerca a la política más con capacidad de fe y de religión, de creencia en el señor, en el señor feudal como vasallo que como ciudadano, ¿no? Entonces, a partir de muchos estudios muy sustentados que hizo Imelda Vega Centeno, a quien les sugiero leer y cuyos libros también los he subido a la plataforma, al OneDrive, ¿no? Imelda Vega Centeno sustenta que nuestra aproximación a la política de nosotros es de
de feligres cura, ¿no? Ah, ¿no? Mm, eh, entonces, entonces es la idea del feligres cura, ¿no? O sea, Imelda Vega Centeno nos dice, los peruanos nos acercamos a la política como quien cree en un Dios, Beatita de Humay, ¿no es cierto? Como quien se acerca pues, Sarita Colonia, Señor de Huanca, ¿no es cierto? Con una fe más religiosa e irracional que propiamente un una fe no totalmente, eh, un ratito espérenme, ¿no? Un ratito espérenme, una fe que, un ratito espérenme. Bueno, mil disculpas, una emergencia. Entonces, les he cortado la conversación. Entonces,
eh, lo que decíamos em, es que pues no hay una clara conciencia, una clara, digamos, impronta, una clara cultura ciudadana, y yo lo vengo sosteniendo esto desde el semestre pasado, porque tenemos todavía una cultura feudal, ¿no es cierto? Un pensamiento feudal. El pensamiento feudal consiste en tener pensamiento de siervo, estar dominado por una cultura religiosa, fanática, a la cual le entregamos lo mejor de nuestros recursos y soberanía de persona, ¿no es cierto? Y hacía referencia a estos estudios fundamentales de la socióloga Imelda Vega Centeno, estudios según los cuales eh, dice que la militancia política en el Perú no existe, sino lo que existe es una especie de adhesión religiosa, ¿no? Y para eso esta gran socióloga, ¿no es cierto? Pues eh, esta gran socióloga recurre al estudio de la militancia aprista, ¿no? Y ella descubre que en un 80%, 70-80%, ¿no? La militancia del APRA es una militancia propiamente fanática, ¿no? Es una militancia religiosa, es una militancia que casi no piensa lo que cree y se entrega al líder de un modo total y absolutamente renunciando a toda su personalidad, ¿no? Y hay un libro muy famoso que escribe que se llama Aprismo Popular, Religiosidad y Cultura, donde ella sustenta cómo el aprismo es en realidad más que un partido sólido que dicen decir, es en realidad un cascarón hecho de fanáticos, ¿no? Como se ha demostrado ahora último, ¿no? Cuando el APRA, por ejemplo, con una doctrina supuestamente fuerte, o una doctrina supuestamente bien estructurada, ¿no? Se deja llevar de las narices por un dirigente carismático que maneja todo un aparato en el partido, ¿no? Y distorsiona toda su doctrina, llevándola de un izquierdismo democrático, ¿no? Unos postulados revolucionarios democráticos a la doctrina del perro del hortelano, que no es sino una doctrina feudal, mercantilista, ¿no? Ultra neoliberal, totalmente salvaje, ¿no? Entonces, y también hace estudios sobre las militancias de los demás partidos, Acción Popular, la izquierda, la derecha, donde demuestra la, la socióloga que en el Perú las militancias son más religiosas y de fe que, que propiamente de convicción, ¿no? Eh, eh, ¿Qué dices, Fiorella? Buenos días, ¿cómo estás? Profesor, ¿Cómo sobre los estás? partidos y sobre la... Fiorella, Fiorella, Sí, antes quería invitarte el día, ya que no puedo llamarte, nunca me contestas, el día 29 de este mes a las 7 con Ana Rocío, Andrés, Solange, Elizabeth, ¿no es cierto? Vamos a tener un conversatorio en la red, en live, en vivo, sobre este tema, República, Estado de Derecho y participación ciudadana. Entonces, de por sí te comprometo y te comuniques, pues, por favor, no sé cómo comunicarme contigo, con Humo, con, con, con Cartero, no sé cómo. Bueno, ¿qué dices sobre el tema? sobre partidos políticos, que yo me acuerdo que hace tiempo, hace años de chiquita, en el costero de mi papá, había una revista Somos, ¿no? Y yo leí uno que era
que el Perú no es un país de partidos, sino de antipartidos, que más la gente votaba por alguien no porque creyera en él, sino porque veía un oponente fuerte ante otro que realmente no quería ver en el poder. Ya, eso me Entonces, parece excelente lo que estás diciendo, ¿no? O sea que más que un, este, una sociedad de partidos, tenemos antipartidos, ¿no? Está bueno eso. sí, y es algo muy cierto, y creo que todo el mundo ha escuchado en su vida esa frase que siempre dice, hay que votar por el mal menor. Todas las elecciones se dicen, hay que votar por el mal menor. Y ni siquiera Ya, cuando gana la persona por el que, por ejemplo, tíos o familiares votaban, se sentían bien, sino decían, mira, no me agrada esta persona, pero comparado con el otro, yo prefiero votarle. Tú eres un niño y te empieza a creer, y ya no es solo una vez, son cada elecciones. Y uno se ujú, empieza a como acostumbrar a ese esquema, tener que votar por el mal menor. Y es cierto, y agarra y dice, a veces hay partidos pequeños que empiezan a surgir, que tal vez tienen buenos ideales, a veces no, a veces sí, pero cuando empieza a surgir, la mayoría dice, mira, y yo he escuchado, yo votaría por ellos, pero sé que no van a ganar y van a hacer un voto nulo. Prefiero ya votar por alguien que ya sé que es malo, pero no va a ser peor que este otro candidato. Entonces, sí votaba. Y también lo que estaba hablando, lo que hay detrás, estilo de, y lo que pasa también que es curioso con los antipartidos, es cuando ya tienen una fama muy mala, ya todo el ujú. mundo ya se da cuenta, ¿no? Es como, entonces ya tiene como o sea, sigue teniendo sus fanáticos, pero tiene como una gran contrapeso de la gente. Entonces, ¿qué hacen estos partidos, estos candidatos? Me da mucha risa porque se van a otros partidos, como lo que pasó con lo de PPK, que se empezaron a ver humoristas, y fue muy chistoso porque sus entrevistas no demeritaban, era como, decían, sí, Fujimori está mal, pero no ha hecho también cosas buenas, como que ahí no rompían el vínculo, por si esto se desmoronaba, este partido se desmoronó, como lo que vimos, o sea, literal, PPK se fue y todos los demás se volvieron a sus antiguos lazos, se fueron para otros partidos anteriores, pero es eso, no rompen el lazo por completo, hacen como, si me voy a ir ahora por otro partido nuevo, tranquilamente, y ya después si algo pasa voy a volver. Y pasó eso, o sea, Ujú, literalmente, y ya estamos como acostumbrados a ver eso, de ujú. que ya ni siquiera es una cosa de que ellos tengan ideología, sino simplemente lo que hacen los políticos es resguardar su propia seguridad. Cuando ya han visto que ese escenario de antipartidos es algo fuerte, que hay mucha gente que ya desmerita o tiene una gran cautela con cierto partido, ya dice, no es seguro, me voy. Pero como también lo ve que todavía tiene base, no rompen los lazos. Es algo que se ha visto y se ve, y y eso hace que, o sea, literalmente el Congreso y los partidos sean un circo. Es que da mucha risa cuando ves entrevistas y cosas así de ellos. Entonces, sí, es una cosa, es un patrón que se repite mucho y creo que se va a seguir repitiendo, pero yo pienso que en un punto ciertos partidos van a tener que o cambiarse de imagen o cambiarse de frase o evolucionar o qué cosa, pero ya en un punto ya no va a existir el partido como nació, a veces para bien y a veces para mal. Lo hemos Ujú, visto, el APRA empezó, o sea, bien, y la gente después vinieron, o sea, lo corrompieron, entraron gente, y ahora es una cosa que todo el mundo detesta. Evoluciona a algo peor, y esto va a pasar. Esperemos que evolucione a cosas mejores, esperemos que cojan esa gente, a la gente que tiene como base de fuerza, y que evolucione a cosas mejores. Pero mayormente siempre tiende a empeorar, entonces tiende a corromperse, tiende a traer corruptos hacia ellos. Entonces, este, especialmente ahora o sea, las nuevas generaciones están literalmente, yo veo algunos, hay gente que la verdad no les interesa y es como no voy a votar, pero la mayoría por no cultura general, o por ver memes, o por ver el noticiero, o por ver simplemente su padre diciendo todas las cosas malas que ha hecho ese partido, um, ya tienen como, no saben por qué votar porque ningún partido le parece bueno. Entonces ujú. se quedan en esta situación de el mal menor y no quieren tirar su voto a perder.
tampoco. Entonces es una circunstancia y es muy triste porque se va repitiendo mucho en el Perú. Me daba mucho cuando salió lo de Trump y todo el mundo estaba como, ay, Hillary o Trump, hay que votar por Hillary, que es el mal menor, que no sé qué, y todos estaban como súper hablando de eso, y yo decía, esto es algo tan común aquí en el Perú, esto es cosa de cada día, así como, o sea, de cada elección siempre pasa lo mismo, y es un poco triste, y yo veía como no les chocaba tanto a los peruanos esta noticia, pero hay otros países así, bueno, o sea, hay youtubers españoles que les parecía algo como wow, y yo era como, no me parecería sorprendente que Trump saliera como presidente, es como, y de hecho no fui la única que sintió ese sentimiento, y es feo que el peruano se haya acostumbrado a eso, es feo que se haya acostumbrado a decir, a que tengamos malos representantes y a que tengamos que escoger entre lo peorcito cual no nos va a hacer menos daño. Entonces, literalmente, hubo una ola de que que da risa que le hemos puesto en el ensayo con Rian, que eran le hemos titulado los Vizcarra Lovers, que era como lo amaban y era el Mesías, y ahí cuando empezó su mandato, y porque tenía un discurso anticorrupción y estaba contra el Congreso, nosotros que tenemos como, todos esos partidos están ahí en el Congreso, tenemos ahí como un repelo, entonces literalmente como que todo el mundo lo empezó a alabar, y cuando pasó lo de Moquegua, la gente lo perdonó. O sea, eso yo me quedé como, todo el mundo dijo como, de hecho creo un socialista dijo, fue la roba pero hace obras maximizada, así como, pero está haciendo leyes para la fiscalía, está haciendo para contra la corrupción, bla, 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 y nos cogió la cosa que más nos frustra, que es la corrupción. Entonces fue como que lo perdonábamos. Decíamos, no, esto hay que pasarlo, y además por alto, que no sé qué. Porque además se imponía la imagen de él, o sea, un documento o algo no nos iba a quitar eso. Entonces, después vino lo que era el caso Swing, y ahí fue cuando ya literalmente dijimos, o sea, fue como no, o sea, salía él los audios, y eso también pusimos en el ensayo, que hay como o sea, una cosa que es, que no vemos eso, cuando hablamos, a la hora de hablar de partidos, hay como una dimensión que es burocrática, que todos son documentos, las leyes, todo, y hay una dimensión que es como lo real, lo tangible, y el peruano tiene dividido siempre esas dos cosas, están correlacionadas, pero siempre lo tiene como muy dividido esa visión. O sea, a veces, por ejemplo, y esto es cotidiano, o sea, una mujer denuncia a alguien para que esté en orden de restricción, él dice, sí, en el Congreso firma todo, o sea, en el juicio y todo, que me estoy confundiendo. Y al final después va a la casa y la mata y ya está, y no, y se escapa, o sea, tenemos como esa visión de lo que es legal o lo burocrático o lo papeleo, por decirlo así, y lo que es tangible. Y obviamente eso se correlaciona, o sea, obviamente tiene a veces en algunos aspectos lo burocrático pesa más y en otros aspectos lo real pesa más. Y por ejemplo, en el caso de Vizcarra, lo que nos pesó más fue los audios, su voz, escuchar eso. Es decir, entonces fue como lo que dijo, no, o sea, fue la venda y lo que hizo que muchos también se les quitara esa ilusión que tenían. Entonces, y a la hora de los partidos es lo mismo, porque nos importa más lo que, por ejemplo, ellos griten y digan y los carteles que den o lo que promuevan, que realmente cuando hablan en términos de cómo van a actuar, porque casi ninguno habla, solo dice, yo voy a quitar, voy a bajar el precio de tal cosa, voy a hacer que haya educación, pero no te dicen cómo, o no se, o sus mítines no se enfocan en eso, o no te dan panfletos, eso te dan calendarios y te dan táperes, pero no te dan como un panfleto, mira, vamos a hacer esto de esta manera. No, y yo tampoco digo que te den un señor informe, sino una cosa breve, algo que todo el mundo puede entender, no lo hacen. Y después a la hora de la hora no pasa nada. Y también lo que pasa es que también cuando ciertas empresas los patrocinan, no hay eso, como no hay una, no hay un, no hay, yo no veo al menos, por ejemplo, en la televisión que digan, vamos a ver todos los que son patrocinadores de tal cosa, o alguien que investigue, o sea, no hay esa transparencia de lo legal, o ahí, y así hubiera, la gente lo menosprecia, o sea, como que, al menos en ese lado. Entonces, creo que tenemos que empezar como a conectar mejor esas dos dimensiones, que ya no sean divididos y no sea todo igual,
y ver que, por ejemplo, a qué empresa está patrocinando a tal, cómo han patrocinado tal, porque también con lo que pasó con el partido de Julio Guzmán, que lo sacaron antes, en la anterior elección, a mí me pareció muy chistoso y muy raro, porque mi abuelo estaba como muy choqueado en el sentido de que había otros partidos que tenían los mismos tecnicismos de que habían cambiado de nombre, de color, o tenían peores cosas sobre quién habrá sido o había tenido mucho dinero de patrocinar y no estaba claro, y no los habían sacado, y a este lo habían sacado. Entonces fue muy raro, fue muy chistoso, quién habrá metido mano ahí, decía mi abuelo. Entonces es como eso que vemos necesita, o sea, al menos para los del partido, un poquito más de transparencia a la hora de cuál va a ser, o sea, cuál realmente van a ser lo que van a cambiar políticamente, o sea, cuál es, de qué manera, y dos, también, una por ejemplo, a través de los medios también, quién nos patrocina, esas cosas yo siento que también ayudaría a que el espectador entendiera mejor y no sea una cosa de que va un partido a tal pueblo y grita todo sus tal, y no más bien no sé, organización o la prensa que ve y te diga, mira, tal partido quiere ser tal cosa, porque a veces no todos los partidos llegan a una misma zona, y tal cosa lo va a hacer de esta manera, y los patrocinadores son tantos. Entonces yo siento que falta una transparencia y una organización ahí, y yo sé que también falta que nosotros pidamos eso, porque no lo pedimos. Nos quejamos de los antipartidos, o sea, hay antipartidos, nos quejamos de los partidos, pero no hay una petición de cómo se debería realizar, o sea, como la promoción de partidos, o sea, cómo hay políticas, obviamente, para tú lanzarte como partido, pero nosotros deberíamos pedir como un filtro que nos diga qué nos ofrece esos partidos, o sea, más claro y más preciso, y que se repita varios días, porque no todo el mundo coge justo a esa hora tal cosa, que sea más enfocado en que todo el público lo pueda ver, que sea, pues, y no sea que o el partido vaya a decirte todo, porque el partido va a echarse flores porque es su partido, y también otro, que no sea, que uno tenga que ponte ir buscando, porque la mayoría de peruanos, o la mayoría de gente no lo va a hacer, ya sea por tiempo, ya sea por desinterés, por mil factores no lo va a hacer. Entonces la mayoría de gente, no todos lo digo, y la mayoría también, especialmente jóvenes, no conoce a todos, o conoce más por la frustración de sus padres, raramente conoce así como a fondo o a profundidad. Entonces es una cosa que debería hacerse, que deberíamos pedir como pueblo, y que siento que no nos quejamos, y eso está bien, nos quejamos por lo que estamos, pero deberíamos ver una regulación, no tanto de las cosas, porque ya hay una regulación para partidos, sino una regulación de cómo mostrar la información de todos los partidos a todo el mundo de forma transparente y clara y concisa, que no siento que lo haya, o al menos en los años que he visto de niña no he visto cosas así, o sea, que todo el rato estén mostrando así. Lo que yo siempre veía era como la gente se atacaba entre sí, o como de solo ciertos partidos, los más populares, se hablaba un poquito y se hablaba de cosas de como le ponían una chapa y cosas así, pero no veía realmente lo que realmente, o sea, las políticas que ellos querían hacer, nada, no se veía eso, no se reflejaba, se distraía mucho el mensaje, por decir así, se llenaba de cosas que no eran el punto conciso. Entonces yo siento que eso le faltaría a los partidos también, o sea, no al partido, sino no sé, alguien, una organización o algo que se encargue de eso, que muestra a la prensa y que muestra al pueblo peruano. Entonces siento que falta ese filtro, y que deberíamos pedir ese filtro a nosotros, porque de los otros métodos vamos a quedarnos con, o sea, una persona que va a ser como la persona que más le va a interesar y va a buscar, o vamos a que, pero esa persona tal vez que se interese poniendo, por todo, así toda esta clase se interese y interesemos a la mayoría de personas que conocemos, no tal vez vamos a lograr gran cosa, la verdad, porque somos pocos, o sea, somos que cuántos alumnos somos aquí. Entonces comparado con toda la población peruana. Entonces necesitamos una cosa, lo que necesitamos, y lo que he hablado también, hemos hablado con Riga, es, y ya lo hemos dicho, o sea, un sistema que funcione sin un líder que esté establecido. Entonces nosotros tenemos que ver, enfocarnos más, en vez de ser como un mesías de un líder, así como, es cierto, un líder ayuda a que las leyes cambien y todo eso, pero debemos quitarnos esa mente, ese mesías que va a venir a salvarnos, y empezar a ser tratar de formar un sistema, y siento que eso en masa se puede hacer. Entonces
y que ayude a las masas. Entonces es algo que deberíamos plantear. Entonces, ¿cómo podemos? Ya estamos analizando con todos los compañeros de las cosas que pasan, por qué tantos partidos, por qué hay esto de los antipartidos, todo eso, pero ¿qué podemos hacer como para que no haya esto, mejorar? Obviamente, si sale esto, después lo más probable es que esa organización, ese filtro, la prensa, se corrompa con el tiempo, pero ya después de eso veremos cómo solucionar eso, es como, pero tenemos que dar una solución ya. Entonces, ese era algo que habíamos hablado en el ensayo, que es como del ese supuesto mesianismo, y que realmente lo que tenemos que buscar es un sistema que no funcione con un líder establecido, ¿no? Sino que funcione por sí solo. Y todos son sistemas, y ahora podemos enfocarnos en un sistema de partidos. Entonces, eso era más que todo lo que quería decir, y lo que también he hablado mucho con Regan sobre eso, especialmente con lo que ha pasado de las marchas. Hemos sido literal una masa de gente sin un líder, sin alguien que salga ahí promoviendo, chicos, vayan y muévanse. No ha sido así. Entonces, eso es algo que todavía da alivio y ayuda. Hemos podido movernos sin la necesidad de una guía. Entonces, obviamente necesitamos autoridades, pero por eso también me acuerdo muy bien que mi mamá estaba muy asustada al principio ella dijo como que Vizcarra tiene que irse, o sea, cuando todavía ella era fan, o sea, cuando todavía estaba empezando, y dijo que no, que él se iba a retirar. Ella sintió alivio porque no le gusta a mi mamá del presidente no le gusta que haya como una persona ahí estática, pero también había personas que decían no, que no se vaya al principio, cuando todo el mundo lo quería mucho. El punto es ese, que hay que mucha gente, claro, también tiene miedo, porque hay la otra frase conocida que es: más vale malo conocido que bueno por conocer, porque nos puede tocar peor. Nos puede tocar un político que sea, y que, o sea, que venga acá, diga todo lindo, hable todo bien, y después a la hora de la hora termine. Y también algo que nos enfocamos mucho en esa persona. Vizcarra, Ollanta, Alan, así. Vemos como eso, no, pero hay un partido detrás, hay gente detrás, asesores detrás, que tienen peores cosas o más. Y ellos lo que ponen usualmente es con ese líder es o ser la imagen mesiánica que va a salvarlo todo, o al contrario, cuando algo sale mal, chivo expiatorio, o sea, cuente ovejuna, él es la culpa es de él, no del partido. Y siempre así es, o sea, tratan esa línea perfecta, como cuando ellos hacen más cosas malas, es como lo alaban a él, sacan al líder, lo ponen ahí de primera plana, y la gente lo adora y se olvida de los asesores y todos los demás que están atrás, no los revisa. Y cuando algo el partido hace mal, o lo culpan a él, y obviamente no son tontos, seguro lo hacen firmar, entonces, pero ya tienen ahí y ellos dicen, no, esto es culpa de él, yo no he hecho nada, mi partido es bueno, o se desliga del partido ya cuando las cosas están muy mal, pero el punto es ese. Entonces, que deberíamos dejar de ver como a un líder, como el Mesías, y verlo como, oh, sí, el gran salvador, sino como una persona que está haciendo su función y su mejor esfuerzo, y deberíamos enfocarnos también en todos los que están detrás, en asesores, congresistas. De hecho, lo que más nos chocó cuando salió Merino es que cuando salió su lista de ministros y todo el mundo se queda un poco choqueada con los nombres que salían, y dijo, no, ya, no, se puso peor, se frustró más y salieron más, entonces, más chicos a protestar, y entonces eso es algo, porque estábamos al pendiente. También es algo que trajo la pandemia, es que literalmente todo el mundo estaba un poco, que fue bueno y malo, que todo el mundo estaba pendiente de lo que decía Vizcarra. Vino la pandemia y era todos los días ver, va a aumentar la cuarentena, cuáles van a ser los estos, ver todo el rato. Y obviamente cuando él decía eso, no solo decía eso, decía otras cosas, hablaba de otros aspectos, ya después tú buscabas, salía memes, lo que sea, pero ya era como todo el mundo estaba pendiente. Entonces como que, y como no solo era Vizcarra, sino era el gobierno en general. Entonces cuando pasó de lo Merino, todo el mundo, todos los ojos del Perú estaba ahí. Y era literalmente una bronca entre el Congreso y el poder, entre el presidente y el Congreso. Era una lucha y nos estamos viendo los ojos bien atentos. Entonces, sí fue muy interesante. También una de los que me acuerdo de los carteles que salían era ni Merino ni Vizcarra, y era también,
había también pancartas antifujimoristas. Entonces era como, ya hay como una gran, que se vayan todos, también había otros pancartas, que era toda la frustración que tenemos ante todos estos partidos, porque estos partidos estaban gobernando, los del Congreso, todos los partidos que están ahí. Entonces era como también hablaba de los 63 congresistas que están ahí, que no son moralmente correctos. O sea, todo eso lo hablábamos ahí. Y era Bien, en el ensayo, entonces, eso más o menos. claro, Lo que estamos buscando es un sistema y no un líder. Y que deberíamos, uno, pedirle los requisitos al líder, o sea, decirle, mira, líder, te vamos a apoyar todo lo que quieras, pero tú tienes que cumplir ciertas cosas y no alabarlo y adorarlo y hacerlo así, no. Sino verlo como una persona que también tiene problemas, está chambeando duro y hay que apoyarlo, pero no alabarlo y si sea el Mesías Salvador, no, no. Y ver quiénes están detrás. Él no es el único que mueve todo esto. Entonces, y estoy hablando de partidos políticos. Entonces, siento que esto también es una cosa que nos falta. Y obviamente siento que los partidos políticos son muy conscientes de esto y se lo toman a su favor. Lo saben cuándo utilizarlo y saben cuándo no. Entonces, cómo utilizar esto, ¿no? Que él sea la cara de todo. Entonces, eso no también, eso es lo que pienso. O sea, para concretar todo un sistema y no líderes. En partidos, en todo. claro, Claro, pero pero el el enfoque enfoque sustancial ahí, ahí, yo creo yo que creo es que es la calidad de calidad de ciudadano. ciudadano. Tú has Tú has mencionado varios mencionado varios factores. factores. eh, Eh, Estás estás rebotando el rebotando. micro. A ver si lo apagas tu micro, Fiorelita. Ya. Hay una cosa ahí que es sustancial. Eh, ¿Por qué se vota contra? ¿No? Ese primer análisis que has hecho de los muchos, y te felicito y te agradezco mucho por el aporte a la clase. ¿Por qué se vota en contra? Porque en la mentalidad feudal del siervo se teme un gran sistema, ¿no? Como el siervo no ha salido de su ceja, de su, de su feudo pequeñito, ¿no es cierto? No ha salido, ¿no? Entonces es un tipo que tiene miedo a lo desconocido, ¿no? Es tan chiquita su mentalidad que cualquier posibilidad de una nación grande, de una concertación nacional, le da miedo. No se vería en ella porque para entender una gran concertación requeriría una mentalidad superior, una mentalidad abstracta y él se ha criado siempre en su, en su provincia, en su sitio pequeñito, y entonces no, no confía en los acuerdos grandes, ¿no? No confía en eso y se cierra en su ceja, en su panaca, en su cuchuy, cuchuy, ¿no? Se cierra y por eso es que vota contra cualquier cosa que esté creciendo, porque se asusta, le asusta el hecho que haya algo más grande que él, ¿no es cierto? Ya, le asusta lo formal, perdón, le asusta lo real y prefiere lo formal. Si apela a sus miedos más profundos, porque la religión apela a tu miedo más profundo, bien por él, ¿no? Se confía más en su miedo, en su seguridad, que en lo racional. Por eso está a la casa de lo que dice el cura, de lo que dice el virrey, que es en este caso el presidente regional, en este caso es su pastor, en este caso su señor feudal viene a ser Vizcarra, ¿no es cierto? Ya no importa que haya robado en Moquegua, pero es bueno, ha estado con nosotros, es mi mafioso, ¿no? Ya es mafioso, pero es mi mafioso, no es el mafioso de los otros, ¿no es cierto? Eh, por eso no le gusta pues las cuentas claras, porque él también es ocultista, él también es mafioso, ¿no? Él también cabrea, discúlpeme la expresión, cabrea en su trabajo, hace lo posible por escaparse antes de tiempo, por no cumplir bien, ¿no? Si de él fuera que todo se la pagara como vacaciones, se lo paga como vacaciones, ¿no? Y siempre está más pendiente de ese mundo del ocultismo que lo público, ¿no?
eh, desconfía de lo público. Desconfía de lo público porque él es también ocultista, ¿no? Y, 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 y ve en la persona más que en el comportamiento de la persona, ve en los giros de la persona, de su subjetividad, más que en la consistencia de la persona, ¿no? Eh, Como militante de un partido grande, histórico, yo te puedo dar fe que mucha gente, por ejemplo, conseguía puestos en el gobierno, no tanto por su capacidad o por la utilidad que era en lo práctico. Bueno, en lo práctico ya era tener un mérito, ¿no? Menos por tener algún tipo de habilidad profesional, menos, ¿no? Sino por cómo se comportaba con el gusto de la gente, del líder. Les voy a contar tres cosas de infidencia, no voy a decir los nombres, ¿no? Pero ustedes pueden averiguar. Hubo el caso de una chica muy bonita, ¿ah?, que se suicidó porque era la amante de ese presidente y de ese líder y conseguía todo por eso, incluso una candidatura. Y se suicidó cuando no logró esa candidatura porque había gastado dinero y había gastado también su matrimonio. Porque obviamente al ser amante de ese líder, perdió su matrimonio. Te voy a contar que el líder que postuló en muchas elecciones, en las últimas elecciones, no era porque era el líder, era porque la hermana del líder era amante del jefe, ¿no? Y te voy a contar que muchos puestos claves lo tuvieron no tanto porque eran capaces o le ofrecía algo en el puesto, sino porque le había llevado lechón y tamales a Lima y porque sabía que le gustaba eso y comía descomunalmente ese líder, ¿no? Ya se imaginarán de quién estoy hablando. Entonces, terminó en eso el partido, ¿no? Y terminó en ese ocultismo, explorando lo más primitivo del ser humano, y no solo porque el líder fuera así, sino porque el líder sabía que la gente es así y que la gente le tiene fe en función de eso. Me ha mirado, me ha dado la mano, me ha hablado, se ha dirigido a mí, me ha abrazado, ¿no? Entonces, les he mandado una película, ¿no?, de La Revolución en la Tierra de Velasco, ¿no? Si ustedes ven el testimonio que se parece al que nos da Fiorella, donde alguien dice, Velasco me miró, y por lo que me miró, yo soy velasquista y nunca me olvido, ¿no? Entonces, entonces no vale que el líder sea tal o cual institucionalmente, sino que le haya mirado, que te haya abrazado, ¿no es cierto?, que haya estado contigo, que te haya recibido su lechón, que haya comido en tu casa, que sea mi amigo, me ha llamado, ¿no? Me ha llamado tal persona, ¿no?, una llamada de tal persona, ¿no? Entonces, es eso lo que genera poder, ¿no? Y entonces, pues, fíjense cómo funcionan así las cosas, ¿no? Opiniones, ¿qué dice sobre eso Solana? Solana, ¿qué opinas sobre eso? Belén, ¿qué opinas sobre esto? Belén. Ana Rocío, dime. Profe, lo que usted dice al respecto es bastante cierto. O bueno, yo pienso que hay cosas, ¿no? Hay cosas que quisiera acotar. Por ejemplo, en la campaña de Keiko de 2011, si usted se habrá tomado en cuenta, ¿no?, que mucha gente votó, inclusive ha llegado a segunda vuelta, como así estaban compitiendo contra PPK.
solo por el hecho de haberle regalado tupperes y dinero a mucha gente. O sea, es como que ese cariño me ha dicho, esta persona me ha regalado un tupper o 20 soles me ha regalado, entonces ya se compra un voto, es como un voto comprado, no es una idea, profe. No, bueno, y también ha habido muchos otros casos, ¿no? Que este pata me regaló un lapicerito, que este me regaló un llaverito, que este me regaló un almanaque, que este tal, que este cual, que este tanto y que este. Entonces, como que también como que toma parte de la idea la cual decía Fiorella, ¿no? Que, o sea, no analizamos más allá de lo que se debería y como que esa idea que usted decía, ¿no? Que es ese lado primitivo de una persona, ¿no? Es algo como que medio psicológico, un estudio psicológico de la sociedad. Si es que a este le doy no sé si le doy plata, ya está una persona ya que sería comprada, ya es para mí ya. Entonces, no es eso, ¿no, profe? Si es que si continuamos teniendo esa idea, profe, entonces no va a haber ninguna razón para poder surgir, ¿no? Entonces, digo, no es una idea, profesor, es mi opinión. Tienes toda la razón. Entonces, hay una especie no solo de problemas mentales y de personalidad en la población, sino que esto es endémico, esto ya es una epidemia social del espíritu peruano, ¿ah? Frente a lo cual tenemos lo que ha pasado en noviembre, ¿no es cierto? Digamos que lo que han hecho los chicos en noviembre y los ciudadanos, porque no solo han sido jóvenes, es un poco una seña de que este espíritu de siervo se está superando, ¿no? Y eso es lo que tienen que plasmar en el trabajo, eso es lo que tienen que plasmar en vuestras expresiones artísticas, ¿no es cierto? Entonces, es eso, ¿no? Lo que tienen que ver cómo lo ponen en el ensayo que están trabajando, y entonces se trata de eso, pues se trata de que propongan desde el arte, la cerámica y el grabado, qué podemos hacer frente a todavía eso que nos ha narrado Fiorella, nos has narrado tú, ¿no es cierto? De que no hay pues no hay una conciencia, no se ha logrado una maduración ciudadana. Entonces, ¿qué hacemos frente a ello? ¿Qué proponemos como sociedad, ¿no? ¿Qué proponemos como colectivo, como país, eso, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto en el cual yo les sugiero trabajen el tema, ¿no es cierto? Ahí está el meollo de todo vuestro trabajo, que ustedes presenten una propuesta, una alternativa frente a ello, ¿no? Que dejen de escribir de solamente pues indiecitos, indios, ¿no es cierto? Ya tenemos demasiada eh, muestra pictográfica, cerámica, grabado de indigenismo, ¿no? Como si fuera la única idea, como si fuera el único programa que ha habido en el Perú, ¿no es cierto? Desconociendo otros programas, otras propuestas, otras ideas, ¿no? Sobre el país, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer para ello, ¿no? Frente a eso, ¿qué dices? ¿Qué dices? Se abre el debate, primero voluntariamente, ¿quién quiere participar? Si no llamo y el que no contesta, discúlpenme, pero no es amenaza, es feo usar eso, pero tengo que considerarlo como que no quiere participar, ¿no es cierto? Ya, se abre el debate. Profe, Dime. creo que eso también toca mucho un tema de lo que es identidad, en especial porque estamos muy acostumbrados a que ese sea como nuestra representación y tal. Yo digo, o sea, no está mal que haya este discurso sobre indigenismo y todo, no está mal, está bien. Lo que está mal, yo siento que está mal, es que eso sea como lo único. Y si tú te paras a ver otra cosa o a dibujar otra cosa, ya eres un traidor. Era, pasa porque esto siempre suelen a extremizar las cosas o polarizar las cosas.
Si tú no haces esto, te tienes que ir al otro extremo. Y no, eso no consigue que haya diversidad, es una cosa que de pensamiento. Entonces, por ejemplo, y la gente se agarra de eso, o sea, la gente es inteligente, los políticos, partidos, todos de agarrarse de eso, de agarrar la parte de identidad y tuerquearla y usarla en tu contra, porque una persona siempre está cuestionándose eso, ¿no? Especialmente personas que migran o así, se cuestionan qué es lo que me hace realmente ser, o sea, realmente qué es ser ponte peruano o todo eso. Entonces, y especialmente como artistas, porque y algo que me acuerdo y que me gustaba mucho de Guillermo del Toro y que lo he vivido, así que, por ejemplo, había un grupo que era este Pestaña de Perro, creo que le llaman, que era un grupo de la municipalidad que quería gente que le ayudara a hacer cortos y ¿Ya? que entonces, pero era muy al estilo de todos los cortos que hiciera tenían que ser de denuncia social o tenían que ser un tono, lo que ellos consideran que era cultura andina y todo así, ¿no? Entonces, y por ejemplo, ponte, yo quería también hacer esas cosas, pero ponte, yo quería hacer cosas de terror, cortos de terror o de fantasía o cosas así. Y después también había hasta el otro extremo, y está como ese cine que hay en toda Latinoamérica, pero desde el otro extremo son películas que son ponte las taquilleras en Latinoamérica, en el Perú, que son puras comedias. A los 40, su madre, todo eso. Y no hay un punto medio para una persona que ponte quiere hacer fantasía y quiere hablar sobre, no sé, hay como esos dos extremos. O haces cosas así, como le decían, creo que le decían pituquitas, cosas así, o haces cosas sin valor vacías, o haces cosas de denuncia social y todo, y todas las demás otras personas o mentalidades que quieren hacer, o sea, yo no pienso que ninguna de las dos esté mal, está bien que existan, pero no dan pie a que haya diversidad de pensamiento, o que yo quiera, por ejemplo, hacer una historia de fantasía que puede que coja aspectos de ambos lados, o puede que no, o algo de ciencia ficción que tenga un mensaje ahí, y así, sino que todo lo ven así, lo polarizan, o sea, te mandan a extremos y te ponen ahí. Y cuando yo me acuerdo que busqué a Guillermo del Toro, porque me gusta mucho su cine, él se veía así, que cuando él, por ejemplo, quería hacer películas de monstruos, él veía que había solo esos dos extremos que triunfaban, o eran válidos, ni siquiera triunfaban, eran válidos en su país, que era o haces de denuncia social o haces comedias exitosas. Y era, yo no quiero hacer ninguna de las dos, yo quiero hacer otra cosa, y que, por ejemplo, su historia, que es La forma de agua, que es de una chica que se enamora de un hombre pez que gana el Oscar, habla también sobre las minorías y cómo son tratadas. Entonces, es una Claro, cosa, ajá, el modo cambia, pero o sea, la forma cambia, pero el contenido sigue, o el como, contenido o sí, como, o pero como en El laberinto del fauno que critica el fascismo. sí, pero ahí está, y hay fantasía y todo eso. Y lo que Claro, pasa es lo mismo, aquí es lo mismo, o sea, un artista agarra y ponte, le gusta la cultura pop, lo que sea el K-pop o los mangas o lo que sea, y quiere implementar cosas así, en lo que también todo lo que ha vivido como peruano, lo que ha visto, lo que le ha gustado, y lo quiere mezclar y quiere hacerlo, y la gente no lo deja, o lo tacha de traidor, o sí, cosas. Y lo mismo pasa cuando tú vas con tu idea toda mezclada de eso, ponte, quieres ir a Lima y quieres hacer tal película, no, tiene que ser de comedia, estás con cosas que atrasan. Entonces son cosas, tú estás ahí como que nadie te da validez. Y eso es algo que está mal, es como, deberían darnos como un respiro de eso, o sea, deberían dejar que todos puedan buscarse y y su arte sea válida, o sea, no sea como tachada de eso, porque siempre va a pasar eso. O sea, y creo que todo el mundo ha visto eso. También y hay personas que, por el contrario, artistas que pintan todo lo que es andino, y usualmente solo lo pintan para vender a turistas. Y a veces, o sea, hay dibujos más profundos que eso para ellos. O realmente es triste ver como, por ejemplo, viene una persona y hace una llama o algo que sí le recuerda que es profundo para ella, que ha vivido con eso, que ha visto que tiene un significado profundo, y todo eso empezó bonito y después ahora lo vende como en duplicado en 20.000 copias para que turistas lo vendan, y lo hace
ya no, y le cambia ciertas cosas para que sea aceptable para los turistas y no las cosas que lo podían identificar o lo vinculaban con esa obra. Ponte, estilo, yo he visto de que, y esto sí he visto, es curioso que había una allá que tenía como un dibujo de ella que tenía como gaseosas o algo colgado y que le identificaba mucho a una persona porque él se llevaba esas cosas y lo tenía que borrar porque no vende eso al turista que cree que todos son que Perú son llamas y rocas y todo eso, ¿no? Entonces, yo lo tenía que tocar, pero para él significaba mucho y siento que si él se hubiera, y entiendo también porque la persona tiene que vender, tiene que vivir de algo, ¿no? Pero es un poco, o sea, como triste que eso no pueda salir o decir, oh no, qué traidor porque le has puesto tal cosa, pero para esa persona es muy relevante y es de hecho una cosa que él mismo ha vivido, entonces es un poco así, un poco, o también a las personas, por ejemplo, Juan Coalegra, que es un diseñador gráfico que dibuja, o sea, hace dibujos gráficos de emperadores incaicos, pero con futuristas, le pone como como partes robóticas, o sea, que me parece a mí muy genial y muy chévere, pero la gente lo tilda o de traidor, o sea, ambos bandos, o sea, como, ay, tú eres una persona que solo quiere, como vender al Perú o solo te has quedado atrasado y, o sea, y por otro lado están los que eres un traidor, ¿por qué tienes que modificar eso? Entonces, no es aceptado por ningún lado y es como, se queda ahí y eso a mí me trae conflicto porque debería, de hecho, uno de los cuando valores andinos más bonitos que decían era que respetaban o fomentaban la diversidad porque ellos creían que había como un tejido gigante que se iba hilando siempre y necesitaba de como telas diferentes. Yo lo leí eso hace tiempo, creo todavía, cuando estaba viendo sobre la cosmología, creo que era, hace tiempo lo leí, pero me gustó mucho eso. Y ahora parece que nos hemos quitado esa parte de en vez de apoyar y fomentar diversidad, estancarnos. Y yo siento también que eso es porque la gente tiene miedo de que como las cosas fluyan, eso que los hace ellos mismos no trascienda. O sea, porque yo no pienso que, por ejemplo, un dibujo de un niño no tenga valor. De hecho, sí tiene valor para pero tienen, claro, esa persona tiene miedo de que eso ya no haya, de que o su hijo vea eso y el nieto ya no lo llega a ver y cosas por el estilo, cosas que son importantes para él. Entonces yo sí tengo miedo, hay como un gran dilema de la generación que quiere trascender, pero y a otra generación que para todo lado quiere como evolucionar, no evolucionar, porque como ninguno es superior. Ajá, estamos ahí muy con la mentalidad que jerarquizamos. Hay gente que sí, eso es retrasado y eso es atrasado y quiere como, no, nosotros somos los superiores que estamos viendo cosas diferentes. No, porque es lo mismo que hacer es extremizar dos opiniones, no, sino que no haya jerarquías, que sea un plano horizontal, que sea como ambas son válidas, o sea, no hay mejor o peor arte que represente esto, o sea, si viene un compañero ahora y le dibuja por ejemplo, hace un dibujo sobre política, sobre personas que reciben así de indigenismo, no debería rechazarlo si para él tiene un trasfondo, si él les pone y me dice, yo sé que usted, profe, no quiere que hagamos de indigenismo, pero esto para mí tiene mucha validez porque a mí me ha afectado, yo veo esto, me interesa más. Y otra persona que quiere hacer de fantasía o de cosas que ha visto de comparar con ponte políticas de Europa o lo que sea, o de Estados Unidos, tampoco tirarlo como traidor o lo que sea, sino ver que todas estas visiones son parte o sea, todas estas visiones son parte del Perú y todas estas visiones deberían ser válidas y respetadas y no jerarquizadas, no decir esto vale más que el otro, esto vale más porque sino, y eso es algo que creo que como artistas vamos a ver, nos vamos a chocar con gente que nos va a tirar o de traidores o de atrasados o de lo que sea, eso va a pasar, eso ya pasó y eso que no somos artistas, estamos aspirando a ser artistas y ya lo hemos visto, o sea, entonces, siento que eso es a lo que aspiramos, al menos no sé si esta generación, esta clase que queremos realmente. Entonces, y yo siento que la gente de política o los partidos coge ese lado de identidad, coge a las personas que están como
lo polariza. A gente que está como estancada, que quiere trascender y lo utiliza. Dice, no, sí, yo soy del campo, que no sé qué, políticos que hacen eso. Y por otro lado hay otros políticos que dicen, no, yo vengo de la ciudad, vengo con planes que vienen de Estados Unidos a traer nuevas ideas, que no sé qué. Y hacen que se polarice el Perú en dos extremos. Pero ¿qué pasa con toda la gente que queda en el medio, que no tiene ni esta idea ni la otra? Que no quiere, o sea, que no le cree el discursito a la persona de que trae cosas, ideas renovadoras de otros países, o con discursitos a personas que creen, por el otro lado, que traen como la tradición y que el campo y todo eso, y que todo eso, y nos lo quieren meter, o sea, y nos polarizan. ¿Y qué pasa con la gente que no se cree ninguno de los dos discursos y que no sabe a qué partido apoyar y que no sabe cómo puede o cómo salir o cómo ahí puede haber una reconciliación o un punto medio o otra cosa? Entonces siento que muchas veces nos cogen por ahí, porque la identidad es una cosa que cuando uno va descubriendo duele mucho. O sea, es una transición desde que eres niño y tú vas descubriendo las cosas que te gustan y no, es una cosa que es muy bonita, pero a la vez también es muy dolorosa, y ver cómo tu entorno responde ante ello te hace cuestionarte ciertas cosas y te hace ir a veces a extremos que no debería ser así, o te hace, más que ir a extremos, puedes ir a extremos, sino que jerarquices extremos, que digas, esto es mejor que esto, yo soy mejor que tal, o soy peor que tal. Entonces, siento que eso es lo que pasa mucho. O sea, hay un conflicto de identidad individual de cada peruano que es muy fuerte y que el político aprovecha al máximo. Coge y sabe que el peruano es así, sabe que el peruano está confundido y sabe que algunos no, y lo coge y lo extremiza y ya está. Con eso ya consiguió un voto. Entonces, o sea, es una cuestión social muy complicada, y es una cuestión social que vivimos diario, que todo individuo ha vivido, porque todo individuo se ha cuestionado su identidad, y su identidad con referencia al lugar donde ha nacido, o qué es lo que le hace exactamente ser un peruano tal. Entonces todo eso, y cómo los políticos lo manejan y los manipulan a nosotros. Entonces también es difícil, porque a veces uno hace una acción y se siente mal por tal acción, o sea, por votar a tal, o por Claro. que refleja tal cosa que no quiere ver. Entonces es eso, más o menos. Claro. Entonces, la identidad es algo un punto muy importante que se debe tratar a la hora que se trata política, y también a la que se trata social. Yo diría una manera distorsionada de ver la identidad. Claro, Una pero la manera gente totalmente mentalista, religiosa, fanática, chauvinista, ¿no? es que cuando uno va a un extremo, aunque sea un extremo y es una distorsión de la identidad, le da una seguridad, porque le da un concepto estático. Pero algo que debemos entender todo el mundo, creo que la identidad fluye. Uno no es lo mismo que era a los 10 años que cuando tiene 20. Entonces no hablemos de identidad, sino de identidades, ¿no te parece? Identidades. Entonces, hay gente que porque esa estática es quedarse quieto en una cosa, es ser fanático de eso, hacer hecho 1000 actos de corrupción, no, pero este es mi partido, es porque se aferra a un sentimiento que le ha causado felicidad en un momento, se aferra a cuando ha visto el cambio, lo que sea. Entonces se aferra a eso porque eso le ha dado seguridad, y es eso, es tener miedo de fracasar. Entonces, que creo que ya le hemos hablado antes, miedo al fracaso. Entonces es eso. Entonces no deja fluir o avanzar, ya sea peor a mejor, porque no hay algo correcto o incorrecto en hora de identidad. Te vas a equivocar y vas a cambiar, y vas a hacer algo bueno y vas a cambiar, y así sigue. Entonces es muy difícil, son Perfecto. identidades, pero todas las identidades viven en un país. Entonces es ver eso, ¿no? Y cómo la gente se aprovecha del miedo de la gente. Perfecto. Usa esa arma, usa el arma de la identidad, le dice, Ya. tú eres peruano de verdad, pues deberías votar por mí. Claro. Entonces, Entonces, claro, se recurre, digamos, al pensamiento más primitivo, más elemental, ¿no? En conclusión, esa es la estrategia, ¿no? Se recurre a lo más elemental, a lo más primitivo, a lo más, se sí, recurre al miedo, y al recurre miedo. creo que es más privado, que es el miedo de saber, Claro. o sea, Pero no es cualquier miedo, ¿no? Porque mira, yo estoy pensando en el miedo que todos tenemos, ¿no? Incluso personas que creemos
en lo nacional, sino creo que se recurre a los miedos más primitivos, más elementales, ¿no? A los miedos más, 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 más simples, ¿no? Y otra cosa es que, digamos que lo más simple, pues, es no competir. Lo más simple es, digamos, la vida más, pues, digamos, simplona, más rústica, ¿no? No quiero ofender a los del campo, pero el campo es, claro, el conformismo que dice Lady, por ejemplo, ¿no? El conformismo es cultural. El conformismo te lo inculcan en casa, te dicen, no intentes nada nuevo, lo que tú decías, preferible lo conocido, lo malo conocido que lo bueno por conocer. Digamos que es una mentalidad bien feudal, bien de panaca, bien de prehispánico, ¿no? Bien del campo, ¿no? No estoy hablando del campesino en términos despectivos, sino que tiene sus limitaciones, pues, ¿no? Por eso es que los hijos quieren venirse a la ciudad, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, entonces es eso, lo más elemental que existe, lo más primitivo, ¿no? Que no hemos logrado todavía desarrollar, y me parece que el miedo a la competencia, el miedo a recrearse, el miedo a salir de tu zona de confort, pero tan chiquitita, tan básica, eso también hay que ponerlo en el trabajo, ¿no? Entonces, ya para llegar a este punto, ¿no es cierto? ¿Puedo decir algo más? Es que eso de la zona de confort que dicen hay que salir de la zona de confort, yo digo, me da risa porque no tienes que salir de la zona de confort, no tienes que ampliar tu zona de confort, o sea, Claro, no tienes que hacer una cosa que se te incómoda, sino hacer algo nuevo y hacerlo cómodo para ti. Entonces, así amplías todo, así hacías una cosa nueva que, no, o sea, porque cuando dicen eso de sale de tu zona de confort, a veces lo utilizan, yo siento que lo utilizan en matemática porque yo siempre veo que deberíamos más que salir de la zona de confort, ampliar nuestra zona de confort, ampliar sectores o aspectos de nuestra vida en que nos sintamos cómodos, sentarnos cómodos en la política, o sea, hablar de política y no más bien salir de ahí, que sea una tortura y volver a tu zona de confort y salir de ahí, no, sino amplía para qué elementos harían que tú te sientas cómodo hablando de eso, por ejemplo. Entonces, eso es algo, es una cosa que me gusta mucho y también creo que el conformismo viene, lo que decía Lady, es de, o sea, hay una visión básica de la felicidad de la vida, que eso creo que lo he visto en Cosmos, es una serie que habla del universo, de evolución, mírenla, recomiendo, y la finalidad de la vida para que la persona sea feliz, o la finalidad de la humanidad era la comodidad, entonces llegar a un punto de comodidad, entonces nosotros tenemos cómodos porque nos sentimos cómodos en lo que ya estamos, ya nos hemos acostumbrado tanto a un trato, o normalizado tanto un trato mal, que decimos ya la persona se siente cómoda en ello. Entonces, como no conoce otra cosa, está como ahí contento, entonces, o ahí por eso se conforma, porque tiene miedo a que algo peor venga. Entonces, y de acuerdo contigo. Lo que hay que hacer es ampliar nuestra zona de confort, tienes razón. Pero incluso esa reducción de nuestra zona de confort también, digamos, es una especie de eh, enanismo, raquitismo, oligofrenia social, ¿no? O sea, deberíamos reconocer que nosotros somos en el país que mide la felicidad en el mundo, la ciudad más triste y más infeliz, ¿no? Porque aquí para ser feliz tienes que hablar quechua, ser descendiente de una panaca, de un conquistador, ¿no es cierto? Tienes que demostrar que tienes tierras, herencias, cada estupidez que te piden cuando el mundo va por otro lado, ¿no? Con tal de que demostraras que tienes personalidad, tienes capacidad de pensar, de innovar, yo creo que serías feliz, ¿no? Y todos ustedes lo tienen, lo tenemos todos, ¿no? Entonces, a eso vamos, ¿no? Gracias por esta charla, esta participación, Fiorella. Y bueno,
Entonces, yo quedaría, bueno, contigo también, con Ana Rocío, hay que conversar para esa charla que te decía en la webinar, pero ya para todos ustedes, los alumnos, ya termina el semestre. Así que les quería comunicar que este jueves yo ya pues prácticamente eh, eh, ya no tengo más tiempo